El certamen. Estoy en la puerta del panteón, nerviosa, mordiéndome el labio, esperando a mis demás compañeras de aquelarre que decidieron hacer este ritual conmigo. En realidad, no soy una bruja avanzada. Empecé a incursionar en la magia negra nada más que para poder realizar este ritual. Hay algo que necesito pedirles a las fuerzas oscuras, ya que Dios no me quiso dar. Ya que considero que este rostro que me dio es un castigo de su parte. En Estados Unidos, una vez al año, se realiza un ritual que consiste en un certamen de belleza entre 12 brujas para ser la novia de Satanás. De nosotras 12, una va a ser elegida como la novia de Satanás durante un año. A cambio, Satanás ofrece un deseo, lo que más una anhele. La mayoría que participa de estos rituales piden riquezas o fama, pero yo necesitaba algo diferente. Tengo una cara larga, nariz ganchuda, una boca fina, dientes salidos y ojos saltones, además de una desviación en mi ojo izquierdo. Además, soy muy alta, midiendo 1,80 m y muy flaca por naturaleza. Cuando era niña, siempre recibía las burlas de mis compañeros por mi apariencia. Me decían cara de orco, fideo, escarbadientes, perico, monstruo, cara de conejo y otros tipos de apodos humillantes. Sufría mucho, y eso me convirtió en una niña aislada. Cuando empecé a salir con mis amigas a los boliches, los chicos sacaban a bailar a mis amigas y querían estar con ellas, pero a mí siempre me dejaban en la barra. Nunca se fijaban en mí, y cuando lo hacían, era nada más que para burlarse. Así fue como nunca tuve novio. A los 25 años entré a trabajar en una compañía donde había un hombre que me cautivó. Era mi jefe, atlético, pero no tanto, inteligente y con una cara que parecía de modelo. Lo único malo es que era casado, en todo lo demás era perfecto. Siempre lo observaba de reojo sobre la computadora de mi trabajo y suspiraba en silencio viéndolo trabajar, sabiendo que jamás se fijaría en mí. Él ni siquiera me miraba, yo era totalmente invisible para él. Traté de hacerle amarres y todo tipo de encantamientos, caseros y pagando a los brujos más conocidos de mi zona, para que, si no se fijaba en mí por mi fealdad, al menos de esa manera pudiera tenerlo, pero nada de eso funcionaba. Solo gastaba mi dinero, y yo seguía siendo invisible para él. Por lo que, cuando me contaron de este ritual, pensé que esta sería mi oportunidad. No solo para que ahora los hombres dejen de mirarme como la chica fea, y empiece a sentir por primera vez lo que es ser deseada como mujer, sino también para que así pueda traer a mi vida el deseo de ese hombre que hacía 3 años me gustaba tanto. Una de mis compañeras me explicaba mientras esperaba que lleguen las brujas que faltan para entrar al cementerio, que luego de este ritual se nos otorgaría un demonio que estaría con nosotras. Que vendría a nuestra casa a vivir con nosotras y se convertiría en nuestro novio hasta que acabe el año. Me quedé sorprendida, nadie me habló de ese pequeño detalle, y obviamente dentro de mí se me revolvió algo, porque esa idea no le gustaba para nada. Yo solo quería ser bella para ser deseada y ser deseada por el hombre que me gusta, pero tener como novio a un demonio eso ya era otra cosa. Martina se llamaba la bruja más avanzada en las artes oscuras de nosotras. Ella sería nuestra guía en el ritual. Me explicó que en este certamen de belleza en el que Satanás elegiría su novia por un año entre las 12 participantes, concediéndoles todas las riquezas y todo lo que anhelen. Pero que las demás seríamos asignadas a un demonio que sería nuestro novio también durante un año. Esto, la verdad, es que me preocupaba mucho. Si yo lo hubiera sabido desde el inicio, no sé si hubiera elegido ser bella a ese costo. No sé lo que podría significar vivir con un demonio como novio durante un año, suena peligroso y extraño. Pero resulta que ya estaba acá, en la puerta del cementerio, y no podía irme corriendo a último momento. Así que solo quedaba esperar y hacer lo que había determinado hacer, y a lo mejor valga la pena arriesgarse. Total, sería solo un año, y después
después podría volver a mi vida normal y con la belleza que tanto había anhelado. Entonces, terminaron de llegar las 3 mujeres que faltaban. Nos quitamos la ropa, dejándola en la puerta del cementerio, quedándonos nada más que con una capa blanca transparente. Cruzamos la puerta de entrada, comenzando a caminar por el panteón en el camino de cemento. A mi alrededor, las lápidas de piedra, algunas más chicas, otras más grandes, había circulares, algunas tenían una figura, un ángel o una copa. Se trataba de un cementerio del 1800. La noche era muy fría, y yo caminando tratando de soportarlo con la única capa transparente que llevaba puesta. Un búho cantaba entre los árboles, todo era tan oscuro, apenas se iluminaba el camino con las velas que habíamos traído y algún farol. Este lugar me llenó de las sensaciones más horripilantes, había una vibra extraña, y a lo lejos entre la neblina de la noche se escuchaba un susurro y unas sombras entre las lápidas. Mi corazón latía deprisa mientras continuaba hasta que la bruja de mayor rango decidiera en qué parte del cementerio se iniciaría el ritual. Cuando mi pie pisó un papel, lo levanté y acercándolo a la vela que llevaba conmigo, lo leí, como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana. Has sido arrojado a la tierra. Me quedé con el papel en la mano, tratando de entender a qué se refería esa frase cuando Martina me llamó la atención. Gala, me dijo, presta atención, es aquí, este es el lugar que eligió el Señor, refiriéndose a Satanás. Sacamos unas tizas y, en medio del camino y arriba de las tumbas, dibujamos un pentagrama blanco. En cada punta colocamos una vela negra. Luego nos quitamos la capa blanca que nos cubría. Martina nos dio un vidrio a cada una, y colocadas todas en ronda sobre el pentagrama, nos cortamos a la vez la mano, de manera que nuestra sangre caiga arriba de la tierra. Una ráfaga de viento que levantó tierra de cementerio nos envolvió, la tierra empezó a temblar como en el inicio de un terremoto, y de entre las tumbas, sombras negras salían y nos rodeaban. Eran muchas, salían y pasaban entre nosotras, alrededor de nosotras, por encima de nosotras. Poco a poco empecé a notar cómo mis pies iban desprendiéndose del suelo, lo cual me asustó, y miré a Martina, también levitando con los ojos bien abiertos. Ella extendió sus brazos y cerró los ojos, mirando al cielo mientras decía: «Es ahora, chicas, Satanás nos está escuchando. Cierren los ojos y pidan con todo su corazón eso que más anhelan». Eso hice, a pesar del miedo de ver que mis pies estaban como a 15 centímetros del suelo. Extendí mis brazos y cerré mis ojos, pidiendo con toda mi alma que quería ser bella, que quería ser deseada y ser deseada por muchos hombres. Que lo anhelaba, que anhelaba ser bella. En ese momento sentí como una fuerza entraba en mí y me hacía temblar como si tuviera electricidad en todo mi cuerpo. Abrí los ojos y la miré a Martina, ella tenía los ojos en blanco y estaba como en una especie de trance. Volví a cerrar los ojos, tratando de no tener miedo, concentrándome en este momento. Entonces, luego de unos minutos, mis pies empezaron a descender de a poco hasta tocar la tierra. Las sombras seguían estando entre nosotras, también seguía temblando la tierra, pero ya no flotábamos, ni una electricidad nos recorría. En ese momento, Martina dijo: «Marta, tú eres la elegida». Marta era una chica muy bonita, la más joven de nosotros con 17 años. Tenía el cabello naranja, mejillas rosadas llenas de pecas y unos brillantes ojos celestes. La miro sorprendida y feliz. Martina también agregó: «Satanás me dijo que quiere hacer posesión de su novia». Ella la miró entrecerrando los ojos confundida, y yo también. ¿Cómo podría ser eso posible? Entonces, la tierra de una de las tumbas comenzó a abrirse. Una mano de huesos negros con trozos de carne en descomposición y gusanos comenzó a salir de la tumba, luego se vio la cabeza, un cráneo con tejido en estado de putrefacción.
Lo que eran las mejillas estaban llenas de gusanos blancos, su boca se abrió en una o pegando un grito mientras que de su boca largaba toda clase de insectos. Al final, todo su cuerpo salió de la tumba. Tenía pedazos de tela entre su cuerpo, entre los huesos y la carne en putrefacción, y cada paso que daba hacia Marta, arañas, cucarachas, gusanos se le iban cayendo. No, por favor, no, le gritó Marta a Martina, pero ella la cacheteó y le dijo que tenía que hacerlo, que era un sacrificio que debía hacer por el Señor a cambio de todos sus beneficios. Marta, con horror, se fue acercando a esa cosa que le señaló una de las tumbas para que se recostara allí. Ella obedeció y, cerrando los ojos y apretando los puños, se dejó hacer todo lo que esa cosa quiso con ella. Cuando faltaba una hora para salir el sol y el muerto había regresado a su forma original, Martina se nos acercó para decirnos al oído quién había sido nuestro demonio asignado durante un año. Cuando me tocó mi turno, me dijo al oído: a ti te tocó un gran y poderoso demonio. Tienes suerte, su nombre es Astaroth. Y él me dijo que te diga que hoy, cuando te vayas a dormir, tendrá intimidad contigo y de esa manera, él hará conceder tu deseo. Esto me preocupaba, y espero que no sea despertando a alguien de la tumba. Marta todavía estaba conmocionada por lo que había tenido que hacer como consecuencia de haber sido la elegida. Miraba hacia el horizonte, temblando, sentada sobre la tumba, el cuerpo muerto con el que había tenido intimidad estaba a su lado, sus ojos estaban llenos de lágrimas y no respondía cuando le hablábamos. Había quedado ida. Entonces, con los primeros rayos de la mañana, comenzamos a irnos del cementerio. En el camino, Sandra no dejaba de observar a Marta con odio y, en un momento, cuando estábamos en la puerta del cementerio, ya vestidas, cada una preparada para volver a su casa, Sandra la atacó diciéndole que era una desagradecida y que cómo podía llorar y hacerse la víctima después de que fue la elegida por Satanás, ya que, según ella, no le hubiera importado hacer ese sacrificio costal de complacer a Satanás. Ella enfureció, rasguñándole la cara. Esta fue la razón por la que Marta tuvo que irse corriendo mientras Martina retenía a Sandra para que no la persiguiera ni continuara haciéndole más daño. Ante toda esta locura, me di la vuelta y tomé un taxi, y me fui dudando de la salud mental de las mujeres que estaban acompañándome durante ese ritual, que al final yo también realicé. Pero bueno, a lo mejor no es tan malo. No siento ninguna presencia maligna cerca de mí y, en cuanto a que Astaroth tenga intimidad conmigo, no me imagino cómo podría ser una cosa así. Lo importante es que después de haber hecho esto, yo pueda ser hermosa, lo que pase después no puede ser tan malo. Me tiré en mi cama y cerré los ojos, rápidamente me quedé dormida. En mi sueño me vi a mí misma durmiendo, y como una sombra negra que estaba en una esquina se acercaba hasta cubrirme por completo. Cuando me desperté, ya me sentía diferente. Me vi en el espejo y quedé maravillada por mi imagen. Veía a una mujer que no conocí, mi cabello castaño antes finito y sin forma ahora lucía una abundante melena negra, piel blanca y suave, nariz chica y unos hermosos ojos pequeños y azules. Mis piernas, antes flacas, ahora tenían forma, tenía glúteos y también tenía senos grandes. El trabajo había sido maravilloso, pensé en ese momento que todo había valido la pena. Era hermosa y seguramente ahora iba a poder ser deseada. Tuve que decir una mentira en el trabajo, dije que había ahorrado para hacerme una cirugía completa y por eso no podía asistir. Dejé pasar unos días para simular el proceso de recuperación, me dirigí al trabajo vistiendo una pollera que mostraba mis piernas, un top junto con un saquito, me pinté los labios de rojo y dejé mi pelo suelto. Los hombres me miraban en el camino y yo lo disfrutaba, mientras pensaba que ahora sí iba a poder conquistar a Patrick. Cuando aparecí en la oficina, el que siempre solía ignorarme me miró con una sonrisa alabándome por lo bien que me había sentado esa cirugía. Yo disfruté cada minuto de ese halago, él se me quedaba parado buscando conversación mientras se refregaba los labios.
Por dentro me sentía en la gloria, jamás había recibido ese trato de parte de los hombres y mucho menos de parte de Patrick. El día en la oficina continuó entre coqueteos y miradas. Yo me bajaba el top y le alcanzaba un té o cualquier cosa para inclinarme y que él me mirara, lo que lo hacía desviar la mirada. En los momentos libres me apoyaba contra la máquina fotocopiadora para que se le subiera la pollera delante de él. Si estaba hablando con alguien en ese momento, mi posición lo hacía tartamudear sin poder quitar sus ojos de mí. Cuando terminó la jornada, él me pidió que no me fuera de la oficina y yo le hice caso. Cuando todos se fueron, me llevó al baño y allí tuvimos intimidad. Así empezó mi relación con Patrick. Lo hacíamos siempre después del trabajo, a veces salíamos a cenar, pero no demasiado, casi siempre todo lo que pasaba era en la oficina después del trabajo. Yo pensaba que iba a poder ser algo más para él. Pero un día me decepcionó tanto cuando me dijo que ya no quería seguir estando conmigo. Cuando le pregunté por qué era, no me quiso responder. Así que me quedé ese día para observar lo que hacía después del trabajo y me encontré con que él ya tenía otra amante. Le reclamé, pero él me respondió tironeándome del brazo, me sacó afuera como si fuera un perro, diciéndome que yo no era nada de él, por lo que no tenía derecho. Lo peor de todo eso es que si tenía razón, yo no era nada. Deseaba ser algo más de él, que me quisiera, pero no iba a lograrlo nada más que con una cara bonita. No tenía caso, yo no podía hacer nada para que me quisiera si él no quería quererme. Traté de consolarme pensando que ahora que era bella podría buscar al hombre que quisiera, una oportunidad que nunca se me había dado, pero me sentía tan desolada por lo que había pasado que compré varias botellas de cerveza y bebí hasta quedarme dormida en mi casa. Esa noche tuve otro sueño, me estaba casando en una iglesia, mi novio estaba frente al altar, pero en lugar de tener un traje blanco, tenía un traje negro, los invitados me miraban sonrientes, como haciendo el mismo gesto. No sabía quién era el que me llevaba, tenía una capa negra. Al darse vuelta el novio, veo la cara putrefacta de huesos y bichos del zombi que había estado con Marta. Me doy la vuelta tratando de escapar, pero los invitados me presionan, me tapan el paso, no dejándome salir, todos me toman por la fuerza, llevándome hasta el novio mientras yo grito, no, no, no. Me levanto sobresaltada, con el corazón latiéndome veloz cuando me fijo en mi reloj, falta media hora para entrar al trabajo. Me cambio rápido y al entrar en la oficina, me encuentro con un panorama que es todo lo contrario al que me venía encontrando los últimos meses. Patrick ahora me mira con desprecio, no con indiferencia, con asco y resentimiento, al igual que su amante. Algo habrán descubierto los demás empleados, porque no dejaban de llamarme zorra tras mis espaldas con sus miradas despectivas. Fue el peor día de trabajo de toda mi vida. Ahora era castigada por haberme fijado en el jefe de la compañía. Cuando finalizó la jornada laboral, Patrick me llamó a su oficina, pero no para besarme o tener intimidad. Me dijo que no podía continuar trabajando aquí después de lo que había pasado. ¿Qué? Si me echa, ¿cómo haré para pagar el alquiler y poder mantenerme? Él me dijo que eso no era asunto suyo y me pidió que me fuera. De camino al trabajo no dejaba de pensar en ese maldito certamen de belleza porque todo lo malo que me estaba pasando en la vida me sucedió a partir de que quise hacer ese ritual. Era bella como tanto había deseado, pero mi belleza no me estaba sirviendo para nada. Seguía sintiéndome tan vacía y sola como cuando era fea y nadie me miraba. Por fortuna, mis padres pudieron empezar a pasar dinero para que pueda mantenerme en el departamento hasta que consiga otro trabajo, pero no sé si eso iba a pasar o si al final iba a tener que regresar a casa de mis padres a los 28 años, porque me sentía como maldecida. Cosas peores empezaron a pasarme. Tenía sueños en donde sombras se me aparecían, a veces, al despertar, no podía moverme y podía sentir como si tuviera a una persona sentada sobre mi pecho, con mis ojos entrecerrados. Podía ver una sombra que me ahorcaba. Quería gritar, quería escapar, pero no podía.
hasta que lograba levantarme entre suspiros y sudores nocturnos. A veces las pesadillas no me dejaban dormir. Con el tiempo empecé a notar marcas en mi cuello como si hubieran tratado de ahorcarme, moretones en mis piernas y lo más sorprendente de todo, algo viscoso se encontraba sobre mis sábanas. Al tocarlo me di cuenta de que era eyaculación. Había eyaculación masculina en mi cama, aunque no había dormido con nadie esa noche, y esto siguió pasando durante varias noches. Traté de consultar con brujos blancos, pastores y sacerdotes para pedirles que me quitaran el efecto que ese ritual me había hecho, no importaba ya si volvía a ser fea, pero todos me decían lo mismo: tienes una presencia maligna encima de ti, pero no se puede hacer nada. Por cuanto se ha hecho un pacto de sangre y hasta que no se cumpla el año no podrás librarte del espíritu que se te ha asignado. Según ellos, este estado en el que todo me sale mal y me siento tan desgraciada durará solo un año. Solo tengo que aguantar unos meses más por el error que cometí y después de que haya pasado ese tiempo, seré libre de Astaroth y toda su influencia. Pero me sentía tan desolada, había quedado sola, mi vida no tenía sentido. Me paré frente al muelle pensando en tirarme para acabar con mi sufrimiento, pero dije no, si lo hago, ese demonio me perseguirá para siempre. Por lo que decidí cambiarme de estado, me mudé a Texas pensando que cambiar de aire y de ambiente haría que las cosas fueran diferentes. Pero no fue así, seguía sintiéndome tan desolada como siempre, en el nuevo estado tampoco conseguía trabajo y la paciencia de mis padres se empezaba a acabar. Salir a caminar por las noches mientras lloraba y el viento me pegaba en la cara era lo único que me consolaba. Por dentro pensaba, ¿por qué solo por ser fea no podía ser feliz? ¿Valió la pena perderlo todo, lo que sufrí, solo por belleza? En mi mente me decía que no, que 1000 veces no, pero ya no había nada que hacer. Faltaban solo 4 meses para que el año terminara, y yo contaba cada día como si de una pena se tratara. En uno de estos viajes nocturnos veo a una viejecita pidiendo monedas. Ella se acerca a mí y me dice su nombre. Es Marta, la chica que ganó el certamen de belleza y que ahora es la novia de Satanás. Su belleza se había desvanecido, en lugar de un cutis terso, ahora lucía una piel demacrada. Sus hermosos cabellos naranjas se habían vuelto canos, y sus ojos brillantes y celestes ahora estaban negros, apagados y sin vida. Quise preguntarle qué le pasó. No se suponía que ella era la elegida, pero solo me dijo que nunca fue elegida de nada, y sin decirme más, se marchó llorando. 1 mes 15 días es lo que faltaba para que esta pesadilla terminara, cuando esa noche aparece en mis sueños quien se supone todavía es mi novio, el demonio Astaroth, pero no lo veo completo. Él me habla desde una oscuridad, apenas se ve su cara, que es una calavera, y me dice que se ha enamorado de mí y no piensa permitir que lo abandone. Yo le respondo que no, que dentro de 1 mes y medio el trato se acabará y que él deberá dejarme ir. En ese momento, de su cara cadavérica se dibuja una sonrisa satánica. Me despierto sobresaltada, suplicando que todo esto solo sea producto de mis miedos y de una imaginación perversa. Pero resulta que este último tiempo las pesadillas se han vuelto demasiado frecuentes y aterradoras, y por las noches siento como alguien me destapa mientras estoy durmiendo, tocando mis partes. Hoy es la última noche. Me duermo pensando que después de hoy todo esto habrá acabado, cuando una alarma a las 3 de la mañana, que yo no puse, me despierta. Entonces veo tras la pared una figura musculosa con cuernos completamente negra. Se parecía mucho a las figuras con las que había soñado todo este tiempo. Esta figura se abalanzó sobre mí y me tomó, arrastrándome hacia el cementerio más cercano, mientras yo le suplicaba que me liberara, pero no me hacía caso. Me metió junto con él en un ataúd. Lo último que escuché son las personas que yo quería, llorando mi muerte mientras la tierra caía sobre el ataúd y yo era enterrada. El tío diabólico. A Carmelo no le gustaba visitar a su tío,
Siempre le decía a su madre que prefería quedarse en casa, jugando con los pocos muñecos que tenía, en lugar de ir a la casa donde vivía ese señor que tanto temor le despertaba. Y es que su tío los necesitaba, era hermano de la mamá de Carmelo y tenía parálisis cerebral. Por lo tanto, la parte derecha de la cara la tenía completamente inmóvil y no podía hablar, solo balbuceaba cuando quería beber, comer o ir al baño. «Vamos, Carmelo, tienes que ir, en cualquier momento tu tío Armando podría morirse», le decía su mamá. Carmelo le respondía: «No quiero, mamá, pues el tío siempre me queda viendo con su ojo paralizado». Su madre nunca le creía, pues decía que esto no podía ser posible, ya que el tío Armando tenía la pupila del ojo paralizada, viendo hacia arriba. Pero cuando Carmelo estaba cerca de él, el punto negro siempre bajaba y se le quedaba viendo, como vigilándolo. En una ocasión, Carmelo se movió por toda la habitación donde estaba acostado, pero por más que se escondiera, el ojo lo seguía, pero nunca se atrevía a decirlo con sus demás familiares que estaban presentes. Sabía que no le creerían, pues, por lo visto, solo él se daba cuenta de esto. Así fueron varios fines de semana, hasta que un viernes su mamá lo obligó a ir. Lo tomó de la mano y se lo llevó arrastrándolo, diciéndole que el tío Armando probablemente moriría dentro de 2 días, y por eso era obligatorio ir a verlo. «No me importa», gritó Carmelo, agarrándose de la puerta. «Yo no lo quiero ver, me da miedo». Fue entonces que su padre también llegó a tomarlo de la mano para meterlo al carro a la fuerza, y así se lo llevaron. La casa del tío Armando estaba del otro lado de una iglesia que se había derrumbado por el terremoto del 2017. Desde entonces, nadie había entrado, porque el gobierno tampoco puso una mano para que la reconstruyeran. El edificio caído a pedazos también le despertaba a Carmelo cierta repulsión. Ese día, cuando llegó obligado a la casa del tío Armando, las nubes cubrían el sol y los muros agrietados de la iglesia estaban en penumbras. La calle se veía desolada, como si nadie estuviera viviendo ahí. Carmelo se bajó del carro con sus padres y entraron a la casa. Adentro estaban muchos familiares, rodeando la cama del tío Armando, que estaba más delgado y pálido, parecía que sus huesos también se iban a caer. Cuando Carmelo lo vio, pasó lo de siempre, el ojo paralizado del tío Armando lo miró, como si lo hubiera estado esperando. Carmelo trató de ignorarlo en todo el día, no volteó a verlo en ningún momento, ni siquiera se acercó para saludarlo. Sin embargo, podía sentir la mirada pesada de su tío. Carmelo estaba jugando con su teléfono, mientras toda su familia hacía una oración alrededor de la cama de su tío Armando, cuando de pronto alguien tocó la puerta. Carmelo miró a su madre, y ella le hizo gestos para que fuera a ver quién era. Carmelo fue corriendo a la puerta y abrió una de sus ventanas. La sorpresa fue ver que no había nadie. Solo se veían las paredes caídas de la iglesia. Carmelo cerró y regresó al sillón, donde estaba jugando con su teléfono, pero de vez en cuando miraba hacia la puerta por si alguien tocaba de nuevo. Y así pasó. Carmelo había dejado de prestar atención a todo lo que le rodeaba, estaba tan enfocado en el juego de su teléfono. Cuando volvieron a azotar la puerta, volteó y otra vez, nada. Se levantó del sillón y abrió la puerta para asomarse. La calle estaba desolada, ni siquiera los vecinos estaban afuera. Alguien dijo su nombre en susurros, Carmelo se escuchaba y la voz venía de la iglesia. Carmelo miró hacia allá y observó todos los rincones que lograba ver, distinguió, entre todos los escombros, una pila de concreto que tenía en la cima una cruz invertida clavada. Se le hizo extraño y pensó que quizá alguien lo había hecho a propósito, y confirmó que así era, cuando de la oscuridad de los escombros comenzó a salir una figura. Una sombra que, mientras más le pegaba la iluminación del cielo, más dejaba ver su rostro. Carmelo casi se va de espaldas cuando vio que la figura era su tío. Sí, su tío con la misma cara paralizada, movía solo una parte de la boca y parpadeaba con un ojo. Iba caminando hacia él.
En ese momento, Carmelo corrió hacia la habitación donde se suponía que estaba su tío acostado y sus familiares rezando. Al llegar, ahí estaba su tío. ¿Cómo podía ser posible que su tío estuviera en dos lugares a la vez?, pensó Carmelo. Carmelo se acercó a su madre, la agarró del brazo y le dijo en un pequeño susurro: «Mamá, afuera hay un señor que se parece a mi tío y viene para acá». Su mamá no le hacía caso, no dejaba de decir oraciones junto a los demás, incluso parecía que no lo había escuchado. «Mamá, te estoy hablando», repitió Carmelo, pero de nada sirvió. Carmelo se acercó a su papá y también lo sacudió de la camisa una y otra vez, y su padre no reaccionó, no dejaba de ver al tío Armando. Carmelo les habló a todos, a sus demás tíos y primos que se encontraban en la habitación, ninguno le hizo caso. Miró entonces a su tío Armando, y se le revolvió el estómago de miedo al ver que sonreía. La parálisis de la cara se había ido por completo, ahora podía mover todos los músculos de la cara, como si nunca hubiera estado enfermo. Su tío habló con una voz muy gruesa: «Será mejor que huyas, Carmelo, si no quieres morir junto a tu familia». Después de eso, soltó una carcajada tan fuerte que toda la casa tembló. Carmelo salió corriendo de la habitación y llegó a la puerta de salida. Iba a salir, pero por la ventana vio que la otra figura, que se veía igual a su tío, estaba por llegar, solo que se veía asustado. Cuando se paró frente a la puerta, agarró los barrotes de la ventana y balbuceó fuerte, como si le estuviera advirtiendo algo a Carmelo para que se saliera de ahí. Carmelo comprendió todo. El tío Armando que estaba en la cama no era real, sino un demonio que se había apoderado de su cuerpo. Volteó a la habitación, y de ahí venía arrastrándose una figura humanoide desnuda, con la piel gris y el cabello largo y seco. La figura tenía los ojos completamente negros y, en la boca llena de colmillos, y llena de sangre, y en las manos huesudas, tenía agarrado un montón de tripas y órganos. En eso, Carmelo gritó del terror, pues sabía que esa cosa había matado a su familia. Abrió la puerta, y su tío trató de agarrarlo, pero él lo esquivó, corrió lejos de la calle pidiendo ayuda. Pero todas las casas estaban cerradas, y a pesar de que se estaba haciendo de noche, las luces estaban apagadas. «Ayúdenme, por favor», gritó Carmelo aterrorizado, pero nadie se asomaba. Pensó que tal vez se trataba de una pesadilla. En eso, se pellizcó el brazo, pero no despertó. Todo era real. Volteó hacia la casa de su tío y vio que la cosa con cabello largo estaba sacándole los ojos a su tío Armando, con las uñas largas y puntiagudas. Su tío se retorcía de un lado a otro, intentaba luchar con sus manos, pero la cosa gris era más robusta y por lo tanto, más fuerte. Después de sacarle los ojos, el ser comenzó a cortarle el cuello, usando las uñas como si fueran cuchillos, y le arrancó la cabeza por completo. Carmelo se puso a vomitar por el horror que estaba presenciando. En eso, se quedó sin fuerzas y estuvo a punto de caerse. Entonces, otra voz le habló. Carmelo se escuchaba. Era la misma voz. Carmelo volteó hacia la iglesia derrumbada, y desde una pila de escombros, un señor que nunca había visto le hizo señas con la mano. Le decía que fuera con él. Carmelo, esperanzado por haber encontrado a alguien, le hizo caso y empezó a correr hacia allá. Al llegar, el señor le tendió la mano para ayudarlo a subir entre los escombros. «Qué bueno que estás aquí», le dijo. «Esa cosa ha estado viviendo en la casa de tu tío desde hace mucho, se hizo pasar por él y desde entonces no hemos podido sacarlo de ahí. Y la policía no nos cree, y luchar contra eso fue inútil y nos puede matar a todos con un soplido». «¿Pero de dónde salió?», preguntó Carmelo aterrorizado. «No lo sabemos», respondió el señor, «pero le da miedo entrar aquí, en terrenos de la iglesia». El ser que ahora se estaba comiendo el estómago del tío Armando, volteó hacia ellos y, en cuanto los vio, se puso a gritar y a moverse de un lado a otro como un perro rabioso.
pues no podía perseguirlos en esos momentos y eso lo enfurecía más. Ya va matando a varias familias de esta calle, pero como es un barrio pobre, a nadie le preocupa lo que pase aquí, dijo el señor. Tomó a Carmelo de las de mano y expresó: ven, aquí estarás a salvo. Carmelo lo siguió, tratando de no caerse entre los escombros hasta que llegaron donde estaba la parte donde estaba la cruz invertida clavada. Se había formado una cueva, con las paredes tiradas, y adentro estaban otras personas. Cuando vieron al chico, sonrieron con los párpados abiertos hasta el límite. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Carmelo, entrando en la oscuridad de la cueva. Son solo unos amigos, respondió el señor. Tomó a Carmelo de las dos manos y lo empujó para que cayera en el centro del suelo. No, déjeme, no me hagan nada, gritó el chico, tratando de pararse y correr, pero los demás desconocidos llegaron y le agarraron los brazos y las piernas. El señor, que lo había llevado de la mano, se dirigió a una esquina y tomó de ahí un hacha. Se acercó a Carmelo y le dijo: lo siento. Tú has sido el elegido para ser sacrificado. Ya hemos pedido nuestros deseos a ese demonio, pero solo hay una forma de regresarlo al infierno. Y esa es matando a un niño inocente. El juego de la copa. Existen muchos rituales y formas para realizar contactos con seres del más allá, y yo estuve presente en uno, quizás, algo no de la mejor manera. Hace 10 años, cuando tan solo tenía 17 años de edad, el más popular era el juego de la copa. Mi nombre es Ernesto, soy de Canelones, Uruguay, y les contaré mi experiencia. Un fin de semana que tenía la casa sola, decidí invitar a unos amigos a quedarse para pasar la noche. Teníamos intención de pasarla jugando a la Play, y quizás mirar alguna película. Uno de mis amigos, Bruno, nos dio una mala sugerencia: se trataba del juego de la copa. Bruno, entre mis amigos, era conocido como el chico más perturbador del grupo, pues siempre vestía de negro y escuchaba música gótica. De vez en cuando nos relataba que se juntaba con otro grupo de amigos a visitar cementerios de noche. Le encantaba leer sobre terror y contar historias de asesinos seriales que veía en documentales. Cuando Bruno nos propuso jugar al juego de la copa, Fabián, quien tenía 21 años, le dio risa y dijo que no creía en nada de esas cosas. En cambio, Agustín, que tenía mi edad, dijo que tenía miedo y no le parecía una buena idea. Yo tenía cierta curiosidad. Estaba en una etapa de mi vida donde no tenía claro si creer o no, pero quería experimentar una situación de ese tipo. Tomé una copa de la cocina, apagamos las luces en casa y encendimos un par de velas para entrar en ambiente. Agustín preguntó si era necesario tener las luces apagadas y usar las velas, y Bruno explicó que era necesario. Luego recortamos trozos de papel donde en cada uno escribimos los números del 0 al 9 y todas las letras del abecedario. Los 4 nos colocamos en una mesa de madera redonda, pusimos la copa boca abajo y colocamos los números y letras en círculos. Bruno nos dio las instrucciones para jugar. Nos explicó que primero deberíamos preguntar si había alguien y no realizar preguntas demasiado complejas, pero lo que más marcó importancia fue en que, por nada del mundo, debíamos soltar la copa sin antes habernos despedido. En eso cada uno de nosotros colocó sus dedos índices en la copa y todos nos quedamos en silencio, esperando a que Bruno nos guiara. Bruno preguntó si había alguna presencia en la casa. La copa no reaccionaba. En eso Fabián dijo que era mentira lo del juego, y cuando se empezó a mover como para levantarse, Bruno lo detuvo al decirle quieto como si fuera un perro. Fabián, aunque se mostraba molesto, se quedó en la silla y no retiró sus dedos. Luego de algunos segundos de incómodo silencio, Bruno repitió la pregunta de si había alguna presencia en la casa. La copa comenzó a moverse lentamente hacia la letra S, luego hacia la letra I. Agustín comenzó a reírse de los nervios y dijo que era una broma de nuevo. Silencio,
dijo molesto Bruno. Yo no sabía qué creer, pero estaba muy intrigado. Tenía mis dudas sobre si era Bruno quien movía la copa, pero lo veía más serio de lo que lo conocía. Bruno preguntó si podíamos saber su nombre. La copa comenzó a moverse de nuevo y dijo que sí, aunque no nos dio el nombre. Bruno preguntó su nombre. La copa comenzó a moverse, primero fue a la letra M, luego a la A, y cuando llegó a la letra B, me aterré, estuve a punto de entrar en pánico. Todos estaban en silencio, viéndome mientras me agitaba. Con esas 3 letras se me vino a la mente el nombre de mi abuela, Mabel. Sin embargo, la copa continuó su recorrido, a la letra E y la letra L. En ese momento, lo escupí de mi boca, dije que era mi abuela. Agustín dijo que quería irse, que tenía mucho miedo. Bruno, con un gesto, nos exigió silencio y nos recordó que nadie podía irse sin despedirse. Pregunté si era mi abuela, la copa respondió que sí. No pude soportar las lágrimas, pues mi abuela había muerto hace 2 años antes de ese día. Con miedo y confundido, me atreví a preguntar si era mi abuela. Bruno dijo que no hiciera ese tipo de preguntas. La copa, de manera salvaje, fue a la letra M y después a la letra A y luego a la letra L. Agustín comenzó a gritar y Fabián estaba nervioso. Agustín comenzó a amenazar con irse y la copa empezó a moverse de nuevo y deletreando, aún no les di permiso de irse. Pregunté a lo que creía que era mi abuela por qué estaba enojada. Bruno al instante dijo que no tendría que ser ella, que podría ser otra entidad haciéndose pasar por ella. Pedí que diera una señal, necesitaba saber si era ella o no. Un cuadro en casa cayó y, al instante, Agustín gritó. Le dije a Bruno que era suficiente, que sí era una broma, no era nada gracioso, pero Bruno no contestaba, estaba hipnotizado observando la copa. Nadie había despegado aún los dedos de la copa. Fabián llamaba a Bruno, pero le costó volver a sus 5 sentidos. La copa casi se rompe, a pesar de no moverse. En ese momento, quería creer que era por rozarla tanto por la mesa, pero luego noté que la nariz de Bruno comenzaba a sangrar. La copa comenzó a moverse muy extrañamente, como si hubiera un temblor, y simplemente, sin explicación, se rompió por completo, dejando trozos de cristal por toda la mesa. Lógicamente, todos soltamos la copa porque no quedaba nada de ella. Todos nos levantamos de la mesa, pero Bruno se quedó sentado como si nada, ni siquiera se había limpiado la sangre de la nariz. Comenzamos a mover a Bruno para que reaccionara, solo pestañeaba pero no nos respondía. Las luces de las velas se apagaron y Agustín gritó del miedo. No dudé un segundo en encender las luces de casa. Comencé a cuestionarme si verdaderamente esa entidad era mi abuela. Porque, como la conocí en vida, sería incapaz de hacerle daño a alguien. Ayudamos a Bruno a levantarse y lo acercamos a un sofá para que estuviera cómodo. Él podía caminar, pero seguía en su mundo. En un momento, le dio una bofetada pensando que nos estaba jugando una broma. Quien no lo hubiera conocido, sabría que él era ese tipo de persona que realizaba bromas en el peor momento. Pero no era así, Bruno no bromeaba. Fabián y Agustín se encargaron de vigilar a Bruno mientras limpié la mesa. Junté todos los trozos de cristal con cuidado de no cortarme. Desde la cocina, escuché los gritos de Fabián y Agustín. Llegué corriendo para ver lo que pasaba, y era que Bruno se estaba ahorcando a sí mismo. Entre los 3 intentamos quitar las manos de su cuello, pero era imposible, pues no podíamos comprender la enorme fuerza que tenía. Bruno era ese típico joven de brazos delgados que nunca había realizado algún tipo de deporte, pero la presión que ejercía era enorme. Hasta llegamos al punto de forcejear los 3 al mismo tiempo y no lográbamos que se soltara. En un momento, Bruno simplemente dejó de ahorcarse. Quedó tirado en el suelo y comenzó a emitir sonidos extraños.
No lográbamos entender lo que nos decía, pero nos miraba con un odio irreconocible. Los tres tomamos distancia de él, le teníamos mucho miedo. Agustín no dejaba de decir cosas como que tenía miedo y se quería ir, mientras que Fabián siempre habló lo justo y necesario. Se veía asustado, pero se mantenía lo más estable que podía. Yo me sentía quebrado por dentro, e impotente por no saber cómo ayudar a Bruno. Luego de un momento, Bruno intentó levantarse, pero quedó arrodillado. Empezó a vomitar sobre el suelo de la sala. Al principio era vómito normal, pero luego expulsó un espeso chorro de sangre. El olor se volvió insoportable. Agustín se fue corriendo al baño, mientras que Fabián y yo le hablábamos a Bruno. Nos quedamos varios minutos petrificados, esperando alguna reacción de él. No sabía si acercarme, alejarme o qué hacer, solo estaba ahí parado, esperando ver qué sucedía. Bruno finalmente volvió en sí, al menos eso creímos, cuando empezó a llorar. Se sujetaba del cabello con fuerza, parecía querer arrancárselo. Decía que todo era su culpa. Le hablamos para que se calmara, pero en lugar de eso, salió corriendo hacia la puerta para intentar salir. La puerta estaba cerrada con llave. Recuerdo que casi arrancó la chapa porque no dejaba de intentar abrirla. Me acerqué con mucho cuidado, coloqué la llave y le giré. Bruno abrió la puerta con brusquedad, como si no supiera que estaba ahí. Me rompió la nariz al golpearme con ella. Bruno salió corriendo a la calle a las 3 de la mañana mientras gritaba. En casa, todo parecía normal. Fabián y Agustín me ayudaron a limpiar el desastre que quedó en la casa. Costó mucho trabajo quitar el olor del vómito de Bruno, pero con esfuerzo lo logramos. Cuando nos dimos cuenta, el sol salió, ya eran las 6 de la mañana. La pesadilla había terminado. Desde ese día, jamás tuvimos noticias de Bruno. Nadie lo vio en el barrio, sus amigos preguntaban por él. Su madre vino a casa para averiguar sobre su paradero, pero ni siquiera nosotros sabíamos a dónde se había marchado desde aquel día. Al día de hoy, no he tenido una sola noticia de Bruno. Con Fabián y Agustín no tocamos el tema. No fue algo que hayamos decidido en un acuerdo, simplemente, entre los tres, fingimos que eso nunca pasó. Aunque jamás vinieron a casa de nuevo, y poco a poco nos distanciamos. En mi casa no ha sucedido ningún otro evento. Aunque, muy de vez en cuando, siento la sensación de que alguien me observa desde el sillón. Si te gustan los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor en relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Pablo Rojas y Alexa Walls.